Bien, me encanta, siempre lo voy a decir. Ahí está nuestra amiga. Bien, entonces, sí habíamos dicho que en esta unidad íbamos a tratar todo lo que tenía que ver con reproducción, ¿no? En general. Y para empezar teníamos que aclarar un poquito sobre qué es el concepto de reproducción, diferenciarlo de el de fecundación, que no es lo mismo. Y habíamos dicho que la reproducción es una de las características de los seres vivos, está presente en todas las especies. De hecho, para que una especie sea considerada especie, tiene que reproducirse sí o sí, ¿no? Y con el acto de reproducirse, transmitir sus genes a la descendencia, para que, bueno, esto sea perpetuo a lo largo de muchas generaciones y puedan sobrevivir con éxito, digamos. Entonces, si nosotros vamos a la definición de reproducción, acá el texto nos dice, se define como la capacidad de los seres vivos preexistentes, unicelulares o pluricelulares, de originar nuevos individuos semejantes a ellos. Esa sería como la definición de reproducción. Es un proceso, una capacidad que tienen los seres vivos, ¿no? Obviamente existentes, y los preexistentes también, digamos que todos en algún momento, aunque ya no existan más y se hayan extinguido, se han reproducido. Reproducido se dice, ¿no? Sí. Entonces, es esta capacidad que tienen de originar nuevos individuos que son muy semejantes a los padres. Y ya sea que estemos hablando de organismos unicelulares o pluricelulares. En el caso de los organismos unicelulares, el texto dice, la reproducción celular es el equivalente a la proliferación de una población. O sea, cuando yo reproduzco esas células que son unicelulares, ¿no? Las hago proliferar, hago que se generen más, que es lo que se llama reproducción celular, es el equivalente a la reproducción de los individuos, porque cada individuo tiene una sola célula, ¿no? Ahora, cuando hablo de los organismos multicelulares, y estoy hablando del crecimiento de las células, me estoy refiriendo a que esos individuos se están desarrollando, están creciendo en tamaño. Por eso nosotros no tenemos siempre el mismo tamaño de un bebé, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo, el número de células que nacen es mayor al número de células que mueren, y por ende nosotros crecemos en tamaño, ¿no? O sea, porque se produce ese desequilibrio entre las células que nacen y las que mueren. Y también está relacionado, obviamente, la reproducción en las células, en el mantenimiento de los tejidos, de las propias células, ¿no? Del organismo en general, y bueno, acá dice la reparación de los tejidos del cuerpo. Y obviamente la producción de las células germinales, que en el caso de los animales son los óvulos y las espermatozoides. Entonces habíamos establecido que íbamos a charlar específicamente de los animales en esta unidad, y íbamos a charlar un poquito sobre la reproducción sexual, más que de la asexual. Sabemos que si hablamos del ciclo de vida de los animales, es de tipo diplóntico, ¿sí? Esto significa que son organismos diploides, ¿se acuerdan que tenían 46 cromosomas, o 2N? Que origina por meiosis gametas haploides. Esto es lo que vimos en la unidad 1. Estas gametas haploides tenían la mitad del número de cromosomas, o sea 23, y se simbolizaban con una N, ¿sí? Ahora, dijimos, la reproducción es esta capacidad que tienen estos seres vivos de originar individuos semejantes a ellos. Pero es diferente a la fecundación, porque la fecundación es la unión de las gametas femeninas y masculinas, ¿sí? Una cosa es la reproducción en general, ¿no? Siempre la reproducción se da en la unión de gametas en el caso de los animales. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de las plantas, en las plantas no hay gametas, sí hay gametas femeninas y masculinas, pero, por ejemplo, no se llaman óvulo y espermatozoide, propiamente dicho, ¿no? O sea, está el óvulo, el receptáculo, que podemos llegar a considerar como un óvulo, y está el polen, ¿no? En los estambres, que es la parte masculina de la flor. No es específicamente óvulo y espermatozoide, pero sin embargo, cuando se une
el polen del estambre con los óvulos que hay dentro del receptáculo, eso se llama reproducción, porque va a originar una planta similar a la planta madre. Ahora, ¿puedo llamar fecundación eso también? Bueno, sí, sí, porque se están uniendo, ¿no? La parte femenina con la parte masculina. Pero una cosa es el proceso en general y otra cosa en particular es el momento, el punto específico en donde se unen estas dos gametas, ¿sí? Esa sería como la diferencia. La reproducción involucra todo, el acto sexual, la fecundación y la formación del huevo o cigoto. Todo eso es la reproducción. Ahora, si solamente hablo de la parte específica en donde se unen las gametas, eso es fecundación, ¿sí? O sea que no son sinónimos. Entonces, en el proceso de fecundación se fusiona o se une la gameta masculina con la gameta femenina. En el caso de los animales, llamaremos gameta masculina a los espermatozoides y femenina a los óvulos. Y produce una primera célula, o también llamada cigoto, o llamada huevo, ¿sí? Son todos nombres sinónimos, que en ese caso es diploide, porque yo estoy uniendo las dos gametas que eran haploides. Si uno la gameta de la mamá de 23 cromosomas con la gameta del papá de 23 cromosomas, voy a obtener la primera célula de vida o cigota diploide de 46 cromosomas. ¿Sí? Esto es un poquito para hacer repaso de lo que vimos en la unidad 1. Y luego esa célula, esa primer célula o cigoto, o cigota, o huevo, o llámenlo como ustedes quieran, va a suceder diferentes mitosis, diferentes procesos de mitosis, hasta originar un feto, un embrión, un bebé, no, primero un embrión, después un feto, un bebé, y posteriormente, después de que nace o se empieza a desarrollar, el crecimiento del individuo hasta el momento de su muerte, ¿no? Todo eso son sucesivas mitosis que van pasando en este organismo. Entonces siempre en los animales la fase haploide, o las células haploides, siempre está reducida solamente a las gametas. Solo vamos a encontrar células haploides en las gametas. ¿Ok? Eso es un poquito un repaso también de la otra unidad. Habíamos, creo recordar, empezado a hablar sobre la fecundación externa. Dijimos, la fecundación externa por lo general se da en animales acuáticos. Creo que casi el 100%, o sea, no creo que haya, no recuerdo en este momento, animales que sean terrestres que tengan esta fecundación. ¿Por qué se llama externa? Porque se da por fuera del cuerpo de la hembra. La hembra en los animales es la encargada de llevar las gametas y los huevos, en la gran mayoría de los casos, y luego eclosionan o los paren, ¿no? Si tiene placenta, lo pare. Pero en el caso de la fecundación externa, esa unión del óvulo, de la gameta femenina y la gameta masculina se da por fuera del cuerpo de la hembra. O sea, por eso se llama externa. Pero si se da fuera del cuerpo de la hembra, y se da, por ejemplo, en la tierra, ¿no? Si yo quiero que dos tortugas, yo madre naturaleza, quiero que dos tortugas tengan fecundación externa, ¿no? Y digo, bueno, que larguen sus gametas femeninas y masculinas afuera, a la tierra. Es 100% probable que esas gametas se van a secar, porque van a entrar en contacto con el sol, o con el viento, o con la tierra misma, ¿no? O sea, las gametas son células que necesitan estar en un medio acuoso no de agua, pero ¿no? De un medio que los contenga, con ciertas características especiales de temperatura, de pH, de presión. Entonces, claro, si yo las largo a la tierra, ¿no? Al aire, se me secan. Y eso económicamente para el individuo no tiene sentido, porque estoy gastando energía de mi cuerpo en hacer las gametas para después desperdiciarlas. Entonces, en vez de largarlas a la tierra, al aire, para que se sequen, o quizás otro animal pueda comérselas también, lo que la naturaleza encontró más beneficioso, y por selección natural perduró durante todos los miles de años que estamos atravesando, es que si se van a las gametas, largarme sola, pero está mal el término, pero si se van a extender por fuera del cuerpo de la hembra, lo mejor es hacerlo en un medio acuático, ¿no? Porque el agua les va a dar ese medio acuoso para que puedan sobrevivir, ¿no?
no en cualquier agua. Obviamente si soy un animal que vive en el mar y por X circunstancia terminé en una laguna o cerca de una laguna, no me conviene liberar mis gametas ahí, porque mis gametas van a estar preparadas para soportar una salinidad específica, una temperatura específica, ¿no? Entonces necesito liberarlas en un momento adecuado, donde yo como organismo me aseguro que las gametas van a sobrevivir, ¿no? O sea, es lo más económico, lo más lógico, lo que pensaría cualquier organismo. Pensaría, bueno, ya está, es su instinto así, ¿no? Pero la fecundación externa entonces está siempre asociada a animales acuáticos, que ya sean del mar, de la laguna, o sea, de agua dulce o de agua salada, en donde estas gametas se liberan dentro del agua. Es el caso de muchísimos peces, de la gran mayoría, muchos invertebrados que viven marinos o de agua dulce, o también puede darse en individuos que viven muy cerca del agua, casi dependiente casi en su totalidad, ¿no? Como es el caso de los anfibios. Como el nombre lo indica, anfi significa ambos y bio hace referencia a vida, o sea, una vida ambigua sería, ¿no? Como que tiene de ambas cosas. Y son eso, los anfibios son organismos que viven parte de su vida en el agua y parte de su vida en la tierra. Pero en el momento, la parte de su vida que viven en la tierra, viven cerca de lugares muy húmedos, ¿no? O de estanques, lagunas, ¿no? Uno piensa en las ranas, las salamandras, los tritones, ¿no? Son todos organismos que pueden vivir en la tierra, pero sin embargo están muy cerca de los cuerpos de agua. Bueno, estos animales también tienen fecundación externa, justamente por eso. Entonces, habíamos dicho que en el caso de, por ejemplo, los peces, bueno, los anfibios también creo que se llama igual, cuando se liberan las gametas al agua, ¿sí? En el caso específico de las hembras, van a liberar sus óvulos. Esos óvulos ya están dentro de unas cápsulas que se podrían considerar como huevos, y ese proceso específico en donde las hembras liberan esos huevos con esos óvulos se llama desove. Y es muy común verlo, si alguno de ustedes fue a alguna laguna, como, no sé, la laguna de Lobos o la de Vicente López, es muy probable que hayan visto como pequeños huevitos en las hojas, ¿no? Cerca de las lagunas. Y justamente esos son los huevos de los anfibios. Esto es un proceso muy coordinado, en donde el macho y la hembra de la misma especie tienen que liberar en cierto momento del año, cuando las condiciones son adecuadas, en el mismo momento los óvulos y los espermatozoides, porque si los liberan en momentos diferentes nunca se van a encontrar. Y encima lo tienen que hacer en lugares cercanos, ¿no? Porque yo puedo liberar en un lado de la laguna los óvulos, en el otro lado opuesto los espermatozoides y esperar que en el medio se junten, pero ¿no? ¿Para qué voy a hacer eso? Es mejor liberarlos estando cerca para asegurarme de que dentro del agua se produzca la fecundación, se encuentre el óvulo con el espermatozoide y se empiecen a originar pequeños huevitos, ¿no? De anfibios o de peces. Así que es un trabajo coordinado entre los machos y las hembras de muchas especies, donde se tiene que dar en un momento determinado del año, hasta en un momento determinado del día, en un lugar determinado de esos cuerpos de agua en donde viven. Entonces, cuando se liberan, cuando consideran que es propicio mediante el instinto liberarlos, se liberan y dentro del agua se produce la fecundación. ¿El 100% de los óvulos y los espermatozoides que se liberan se unen? No, no se unen. Pero una estrategia que tienen estos grupos de animales es liberar una cantidad enorme, ¿no? Porque hay muchos factores que dependen. Un animal se los puede comer, puede cambiar repentinamente el clima y ya no ser propicio, puede cambiar repentinamente la temperatura, la presión, la salinidad o lo que sea, ¿no? O hasta no pueden liberar la misma cantidad, puede ser que se liberen, no sé, 200.000 óvulos y solo 100.000 espermatozoides, y de esos 100.000 se tienen que encontrar con esos óvulos, ¿no? O sea, hay muchos factores a tener en cuenta, y una de las estrategias que
se estudia en la naturaleza es justamente esta, la de liberar una cantidad muy grande para tratar de que se se junten, se fecunden la mayor cantidad posible. Es por eso que todos los que vimos la película Nemo, vemos que cuando los papás de Nemo hacen el desove, hay miles y miles de huevitos, ¿no? Pero ¿qué pasa en la película Nemo? Pasa un tiburón y se los morfa a todos. Bueno, eso es parte de esta estrategia de reproducción, en donde por el tipo de vida que tienen estos organismos, es muy probable que otro depredador consuma los huevos. Entonces, parte de esa estrategia es producir gran cantidad para tratar de que llegue la mayor cantidad posible, sabiendo que no solamente tenemos problemas en la fecundación y que se unan, sino también después cuando ya se unieron y tenemos los huevos, ¿no? Así que bueno, esta es una estrategia, la otra estrategia es al revés, la vamos a ver con la fecundación interna. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Estoy hablando muy rápido. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se Sí. durmieron? Ah, ok. Bueno, si tienen preguntas, porfi, me freno. Bien. Dice el texto, debido a que los espermatozoides y los óvulos tienen una vida corta, los animales sincronizan la liberación de las gametas, tanto temporal como espacialmente, para que la fecundación sea exitosa, lo que veníamos comentando. A veces, dicha sincronización depende de señales químicas llamadas feromonas, como sucede en algunos peces. ¿Qué son las feromonas? Son sustancias químicas, que se llaman señales químicas, que bueno, acá nombra el caso de los peces, pero en realidad la gran mayoría de los animales los tienen, incluidos el ser humano, que pues sabemos que para la ciencia el ser humano es un animal más, en donde se liberan estas señales químicas que son olfateadas, por así decirlo, son captadas por el sexo opuesto de esa especie. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el pez payaso papa de Nemo, libera una señal química, esa señal química solamente puede ser captada por la mamá pez payaso, ¿ok? Y viceversa. Esa es la señal para avisarse entre los individuos de esa especie, ok, estoy lista o estoy listo para liberar las gametas, ¿no? Es como se señalan entre ellos que es el momento para liberar las gametas. O sea, uno lo piensa y es loquísimo, porque ¿yo qué hago? Llamo por teléfono si quiero comunicarme con alguien, ¿no? Obviamente los animales no pueden hacerlo, pero digo, esto es evolutivamente es un avance muy importante que se dio a nivel de los individuos, ¿no? El poder comunicarse por estas señales químicas, porque hace que esta forma de reproducción sea muy exitosa, porque le estoy avisando a mi compañero, hay que reproducirse ahora, es el momento, ¿no? Así que evolutivamente fue lo que perduró a lo largo de miles y miles de años, y hoy por hoy sigue siendo totalmente exitoso, porque de hecho se sigue dando de forma natural súper bien. Bien, otras veces depende de los comportamientos, como ocurre en las ranas y los sapos que realizan el amplexo. ¿Qué es el amplexo? El macho se ubica sobre la hembra, la rodea con sus brazos anteriores como si fuera un abrazo, y esos brazos anteriores tienen unas callosidades, como unas saliencias. Esas callosidades o saliencias permiten adherirse a la hembra con fuerza. Esa es la señal que tienen los sapos y las ranas que hacen este cortejo para avisarse es momento de liberar las gametas, ¿no? En este caso es el macho el que toma la decisión de liberar las gametas porque considera instintivamente que es el momento de hacerlo. Entonces se acerca a la hembra, la abraza, ¿sí? En este proceso de amplexo, entonces la hembra ya sabe que es momento de liberar las gametas. Entonces, dice el texto, los machos y las hembras liberan a la vez sus gametas, lo que favorece la fecundación inmediata. Lo están liberando en el mismo momento, en el mismo lugar.
No se tiene que confundir el amplexo con la cópula, no es lo mismo. El amplexo solamente es una señal, es un aviso de que tenemos que liberar las gametas. La cópula es otra cosa, la cópula es el acto sexual, ¿ok? Es en donde los órganos reproductores del macho se introducen en los órganos reproductores de la hembra, ¿ok? Acá no, en el amplexo no pasa eso, el amplexo solamente es un aviso, ¿no? Es como, bueno, liberemos las gametas ahora, perfecto, ¿no? Y ahí los liberan los dos al mismo tiempo. La cópula es otra cosa. La cópula solamente se da en animales con fecundación interna, ¿sí? En donde necesito que las gametas estén dentro del cuerpo de la hembra. En este caso no hace falta, entonces ¿para qué voy a hacer cópula? Si yo estoy liberando las gametas afuera, ¿no? En medio al pepe, digamos. Bien, entonces acá tenemos la foto del amplexo, acá tenemos la foto del pez payaso, ¿sí? Acá están los miles de huevitos, era lo que decíamos. Todos estos huevos están fecundados ya, y los papás cuidan a las crías. No es un cuidado muy estricto, no es un ultra cuidado, pero sí los vigilan bastante, ¿sí? Justamente esta estrategia que decíamos es que hay mucha cantidad de huevos fecundados, ¿sí? O acá, en este caso los anfibios, porque es muy poco probable que todos esos individuos sobrevivan. De hecho, creo que es un 10% nada más lo que va a sobrevivir, ¿no? Es muy poca cantidad. Pero bueno, es una de las estrategias que se da en la naturaleza. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, ¿No? ¿Estamos bien? no. ¿Están para seguir un poquito más y empezar con la fecundación interna? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Obviamente solo lo vamos a empezar y lo seguimos la clase que viene, pero por lo menos vemos un poquito. Bien, entonces, fecundación interna. Como ya dijimos, la fecundación interna ocurre dentro del cuerpo de la hembra. O sea, la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, se da dentro del cuerpo de la hembra. ¿Cómo se da? Bueno, necesito primero, la hembra ya tiene sus óvulos dentro de su cuerpo, pero necesito que estén también los espermatozoides para que se puedan unir. Bueno, los espermatozoides que provienen del macho son introducidos en la hembra gracias a este proceso de cópula que vimos hace un ratitito. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta fecundación interna? Bueno, me aseguro que mis gametas no se van a secar, por un lado, no las estoy liberando al ambiente, tampoco las estoy liberando al agua, ¿no? En donde tengo la probabilidad de que no se unan, de que se las coma un depredador. O sea, estoy directamente como incitando, o sea, favoreciendo esta fecundación en un ambiente propicio, que es dentro del cuerpo de la hembra, y asegurándome o tratando de que se unan, ¿no? De una forma como más específica, ¿no? A diferencia del otro tipo de fecundación, en este caso, en esta estrategia reproductiva, no se liberan gran cantidad de gametas en comparación a la otra, ¿no? Sí se liberan muchas gametas, muchísimas, pero digo, en comparación a la que vimos recién, el número es mucho más reducido. O sea, estoy sacrificando cantidad de óvulos y espermatozoides para tratar de mejorar la unión entre ellos, ¿no? O sea, sacrifico el número, pero mejoro el proceso, digamos, de unión. Este tipo de fecundación lo que permitió, si nos vemos a lo largo de toda la evolución, primero es, o sea, es esto de tratar de proteger las gametas, pero por otro lado, y más importante, es que permitió que los individuos se independizaran del medio acuático para reproducirse. Porque, bueno, lo vimos un poco con los anfibios dejan de vivir exclusivamente en el agua para vivir su vida adulta en la tierra, pero sin embargo dependen mucho del agua. Y al momento de reproducirse necesitan estar cerca de un cuerpo de agua sí o sí para liberar las gametas. Y eso evolutivamente es como, bueno, no puedo salir a conquistar otros terrenos porque me tengo que quedar cerca del mar, o cerca del lago, o cerca del río, ¿no? Y es como, bueno, estoy dependiendo del agua 100%.
Con este tipo de reproducción, lo que evolutivamente fue un éxito evolutivo, me refiero, es justamente eso, ¿no? Dejo de depender del agua, porque no al 100%, porque los animales tienen que depender del agua, pero hablando en cuanto a la reproducción, bueno, nada, no necesito 100% el agua para generar, ¿no? Mis huevos, digamos. Puedo tranquilamente tener un tipo de fecundación interna y por lo menos el tema de la reproducción lo tengo resuelto, ¿no? Se hace dentro del cuerpo de la hembra y listo, ya está. Bueno, entonces evolutivamente fue un éxito rotundo, de hecho marca uno de los hitos de la evolución, esto de no depender exclusivamente del agua para la reproducción, ¿no? O sea, me independizo del agua, puedo colonizar otros ambientes un poco más lejanos, no me independizo 100% porque los animales tienen que tomar agua, ¿no? Obviamente, pero en cuanto a la reproducción hablamos, sí, tranquilamente. Bien, entonces, con el tiempo y al independizarse del agua, fueron adaptándose a este tipo de fecundación interna hasta que finalmente se logró perfeccionar al 100% y es la que conocemos hoy por hoy que se da en los animales con fecundación interna. Entonces, previo al proceso de fecundación dijimos, tenemos que acoplar al macho con la hembra en el proceso de cópula. En este caso, en el proceso de cópula, el macho introduce dentro de la hembra el órgano sexual copulador, ¿no? Su aparato reproductor, y libera los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Ese, dice el texto, el depósito de las gametas masculinas no garantiza la fecundación, ¿no? Nuevamente, no es que por liberarlo dentro del cuerpo de la hembra 100% ya está, ya con eso dice, no, bueno, también hay factores, ¿no? que importan, como la temperatura y la presión y el pH, y etcétera, dentro del cuerpo de la hembra, ¿no? Obviamente, que no siempre me garantiza el 100% la fecundación. Para que ocurra la fecundación, también tiene un poco que sincronizarse la liberación de los óvulos de parte de la hembra. La parte de liberación de los óvulos de la hembra se da en los ovarios, que es el órgano encargado de producir y liberar los óvulos, y luego tienen que encontrarse dentro del cuerpo de la hembra. Encontrarse en un lugar específico, no puede encontrarse en cualquier trayecto del recorrido, ¿no? O sea que también es un tipo de fecundación que mejoró en muchos aspectos la fecundación externa, por esto de conquistar nuevos espacios y que las gametas están protegidas, y etcétera, pero también tiene sus trucos, digamos, ¿no? Entonces, se tiene que coordinar la liberación del óvulo, ¿sí? Y su posterior encuentro con el espermatozoide. La gran mayoría de los animales, la hembra tiene un número limitado de óvulos, o sea que no puede reproducirse durante toda su vida, a diferencia del macho que puede producir espermatozoides durante toda su vida. Uno de esos ejemplos es el ser humano. Hay miles dentro de los animales, ¿no? El ser humano es un ejemplo. Ese proceso en donde se libera el óvulo del ovario, que es el receptáculo que los crea, los sintetiza y los libera, se llama ovulación. ¿Sí? Último párrafo, dice, si bien los machos producen numerosos espermatozoides, solo uno se une con cada óvulo, por lo general. ¿Ok? Y esta estrategia garantiza la fecundación interna. O sea, por un lado teníamos la estrategia de muchos espermatozoides, muchos óvulos, y que se unan muchos con muchos y generen muchos individuos, ¿no? De los cuales no va a sobrevivir la gran mayoría, pero bueno, que sobrevivan lo más que se puedan. Por este lado, tenemos poca liberación de óvulos, mucha liberación de espermatozoides, pero me tengo que asegurar que uno de esos espermatozoides fecunda el óvulo. ¿Ok? Los dos son estrategias distintas y los dos son estrategias evolutivas exitosas,
porque llegaron hasta nuestros días después de millones de años, ¿ok? No es que una es mejor que la otra, las dos son exitosas. No se dan en los mismos animales, unas sean animales acuáticos, otros sean animales terrestres, pero cada una en su hábitat, con su grupo de animales, fue exitosa y sigue siendo exitosa, ¿ok? Eso es importante destacar. Bien, chimpún, lo dejamos acá. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, nada, profe. Nada, hablé muy rápido, lo sé. Me avisan y hablo más despacio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, listo, entonces, chimpún la clase de hoy. Muchas gracias por haberse unido. Ahora tendremos nuestras clases virtuales hasta que, no sé, hasta cuándo. Hasta el día a día que veamos cómo avanza la educación en Capital. Y bueno, nada, gracias por haberme hecho el aguante mientras la profe estaba moribunda con el COVID. Por los mensajes, sé que rompí un poquito también ahí. Vamos a cortar.